¿Se me oye ahora? ¿Se me oye? Vale, vale, de acuerdo. Bueno, vamos a comenzar. Como veis, he puesto ahí en la pizarra grupo fundamental porque por fin hoy vamos a definir ese invariante del que os llevo hablando bastante tiempo y que seguramente es el principal concepto que vamos a ver este curso, como concepto aislado, que además ya os dije que va a ser la herramienta fundamental que vamos a utilizar para probar el teorema de clasificación de superficies compactas conexas sin borde. Entonces, el grupo fundamental, como os digo, es un grupo, es una estructura de grupo en el sentido en el que ya lo conocéis de otros cursos, o sea, un sitio donde se puede, tiene una operación que es asociativa, tiene elemento neutro y tiene inverso, y es una estructura algebraica que vamos a pegarle a todos los espacios, ¿vale? Entonces, vamos a recordar, lo último que hicimos, lo que hemos estado haciendo últimamente, era hablar de caminos, ¿vale? Entonces, el otro día, el último día concretamente, el jueves, una propiedad importante que vimos es que los caminos gozaban de una cierta asociatividad, de un cierto neutro y de un cierto inverso. ¿Lo recordáis? Vimos que, por ejemplo, si yo tengo tres caminos, de tal manera que cada uno de ellos empieza donde termina el anterior, si yo empalmo este con este y luego empalmo el tercero, eso es equivalente, en el sentido de que es homotópico relativamente a los extremos, a empalmar primero estos dos y luego empalmar este. ¿De acuerdo? Igualmente, había otra propiedad, que es que si componemos un camino con el camino neutro por la izquierda o por la derecha, no hacemos nada desde el punto de vista de la equivalencia, de las clases de equivalencia que hemos definido, y que si yo compongo un camino con él mismo, recorrido en el sentido inverso del tiempo, eso es equivalente al elemento neutro, ¿vale? Entonces, esto da mucha idea de que esto debería ser algo muy parecido a un grupo. Las clases de equivalencia de caminos deberían ser algo muy parecido a un grupo. ¿Qué es lo que le falla? ¿Por qué no hay ahí una estructura de grupo? Los de casa también podéis contestar o intentarlo. ¿Es asociativo? Elemento neutro e inverso. Lo hemos comprobado el otro día. ¿Por qué no hay ahí una estructura de grupo? ¿Perdón? ¿Qué significa operación cerrada? Se opera con la operación, los elementos se quedan dentro del propio grupo, no se salen. No, ese no es el problema. Ya sé lo que quiero decir, pero para eso tienes que estar, digamos, dentro de algún sitio más grande. ¿Vale? Bueno, el problema que tenemos aquí, si os dais cuenta, es que no tenemos una operación bien definida en los caminos. ¿Por qué? Porque si yo tengo este camino y tengo este, el mecanismo no me dice cómo operarlos. ¿Lo veis? Le exigimos a los caminos
para poder operarlos de esta manera, que si estoy multiplicando 2, el segundo empiece donde termina el primero. ¿Vale? Por eso no es un grupo, porque no tenemos una operación realmente sobre todos los caminos. ¿Vale? Pues el grupo fundamental surge a partir de la eliminación de esta dificultad. ¿Cómo eliminamos esta dificultad? ¿A alguien se le ocurre? Lo que vamos a hacer es no quedarnos con todos los caminos, sino quedarnos solamente con algunos de ellos. ¿Con cuáles nos vamos a quedar? Sí, pero ¿qué le vamos a exigir a los caminos para que cumplan esa propiedad? ¿Te das cuenta de lo que nosotros necesitamos? Necesitamos que dos caminos que escojamos sean siempre operables de esta manera. ¿Qué podemos pedir a los caminos para que eso sea posible? Bueno, los caminos siempre son conexos. Esa sería una idea, pero exige demasiada artillería. Eso tiene cierto sentido. Bueno, está bien que lo intentéis. El grupo fundamental parte de la idea de que los caminos empiecen y terminen en el mismo sitio, en el mismo punto. ¿Vale? Si un camino empieza, los dos caminos que empiezan y terminan en el mismo punto, si fijo el punto, siempre vamos a poder operarlos. Siempre vamos a poder empalmarlos, recorrer primero uno y después recorrer otro. ¿Me seguís? Bueno, voy a dar primero la definición formal de lazo, que es lo que vamos a utilizar aquí. Definición. He dado un espacio X. Un camino. Gamma de I en X. Tal que, por supuesto, I como siempre es el intervalo 0,1 cerrado, ¿vale? En este contexto siempre es eso. Un camino de I en X, tal que gamma de 0 sea igual a gamma de 1, o dicho en lenguaje de barra de bar, que empiece y termine en el mismo punto. Un camino que empiece y termine en el mismo punto se llama lazo basado en pues, gamma de 0, en el punto que sea. ¿De acuerdo? ¿Vale? Normalmente, al conjunto de los lazos de X, o sea, de los lazos en X, mejor dicho, de los lazos en X, basados en un punto, X0, se lo denota omega de X, X0. ¿Vale? ¿De acuerdo, chicos? Vamos, aquí lo que le he hecho es ponerle el nombre a las cosas. Entonces, ¿qué es un lazo? Pues un lazo sencillamente es esto. ¿Vale? O esto. Que empiece y termine en el mismo sitio con un cierto sentido de recorrido. Puede tener autointersecciones, no hay ningún problema. No se pide que sea inyectivo. ¿Vale? Entonces, como los lazos son caminos... Ay, perdón, la cámara, disculpadme. Ay, perdonadme, es que no he escuchado el ruido de aviso del chat. Estos empiezan a caber en un punto, eso es lo que tú decías, Antonio Manuel. Perfecto. Eso es. Cerrados, sí, cerrados que empiecen a caber en el mismo punto. Es que he quitado lo del... Miraré de vez en cuando, pero es que he quitado el sonido porque me estaba rebotando mucho la voz cuando hablaba aquí dentro.
Yo vengo cada poco tiempo. Cuando hago una pregunta lo miro siempre. Disculpadme. Iba a cambiar la cámara. Vale. Lo que estaba diciendo. Como los lazos son, en particular, caminos, la relación de equivalencia que ya vimos el otro día, que es ser homotópico respecto al punto base, que tenemos definida sobre los caminos, está, a su vez, definida en el espacio de lazos, porque es un subconjunto. Está, a su vez, definida en omega x0. ¿Vale? Cuando tenemos un conjunto más pequeño, pues podemos hablar de lazos equivalentes, igual que hablamos antes de caminos equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y podemos considerar, por tanto, las clases de equivalencia de esta relación sobre los lazos. Podemos hablar de lazos equivalentes, que son lazos que son homotópicos al punto base. Perdón, son homotópicos relativamente al punto base. ¿Vale? Dos lazos serán equivalentes en nuestro sentido si hay una homotopía entre uno y otro que no mueve el punto base. Recordad que originalmente era si hay una homotopía entre uno y otro, entre dos caminos que no mueven los extremos. Aquí los dos extremos son siempre el mismo porque son lazos. ¿De acuerdo? Se puede hablar también de lazos equivalentes, igual que hablamos de caminos equivalentes. Y entonces, la observación clave, que es lo que estábamos diciendo, es que dos lazos equivalentes siempre se pueden yuxtaponer. Bueno, basados en x0, perdón, basados en el mismo punto. Dos lazos, no, perdón, aquí me sobra equivalentes. He puesto una tontería. No equivalentes. Dos lazos basados en x0 siempre se pueden yuxtaponer. ¿Si alguien ha dicho algo? ¿Qué pone después de equivalencia? La relación de equivalencia es la virgulilla con borde de i, la relación de equivalencia que habitualmente utilizamos, Jesús, que los caminos son homotópicos relativamente a la frontera del intervalo. Pone la virgulilla esta, delta de i. Y luego pone que tenemos definida sobre los caminos, está a su vez definida sobre gamma. Vale, el signo de frontera sí es este. Sí, es que ahí había un poquitín de guarreo, perdón. ¿Así? Eso es lo que quería poner. ¿De acuerdo, Jesús? Vale. Pues lo que digo es que dos lazos basados en x0 siempre se pueden yuxtaponer. Siempre podemos hacer primero uno y después otro. ¿Vale? La palabra para esto es yuxtaposición, no es culpa mía. ¿Vale? Esta sería la situación. Tenemos gamma 0 y gamma 1 basados en un punto x0 y podemos hablar de gamma 0 por gamma 1 y podemos hablar de gamma 1 por gamma 0. En el primer caso, suponiendo que hay un sentido de recorrido, que siempre lo tenemos, por ejemplo, imaginad que aquí es en este sentido y aquí es en este, el camino delta 0 por omega 0 por omega 1 sería así y el camino omega 1 por omega 0 sería así. ¿De acuerdo? Y la cosa importante es que si yo tengo dos lazos basados, siempre tengo operación. Esa es la observación clave. ¿De acuerdo? ¿Se ve?
Entonces, con esto, con lo que vamos a definir, esta va a ser la operación del grupo fundamental. Entonces, definición. La cámara, perdón. Claro, Javier, me pregunta Javier Huerta si ahora la operación estaría bien definida. Claro, porque ahora, si yo considero solamente los caminos que están basados en este punto, cualesquiera dos que yo dibuje, puedo recorrerlos primero uno, después otro. Ahora ya siempre puedo empalmarlos. ¿De acuerdo? El precio que pago es que solo considero los caminos que empiezan y terminan en un punto. No los considero todos. ¿Vale? Eso es. Cristóbal pregunta si solo podemos trabajar con lazos. Es que para el invariante fundamental que nosotros vamos a utilizar va a ser el grupo fundamental, que es lo que voy a definir ahora mismo, y se va a construir con los lazos. Para nosotros los caminos han sido básicamente una introducción. Tendrán su importancia, pero el objeto importante en nuestro estudio homotópico van a ser los lazos. ¿De acuerdo, Cristóbal? ¿Vale? Sí, es una particularización, pero nos va a dar muchísimas más cosas, porque nos va a dar una estructura de grupo, que los caminos no nos la pueden dar. Él pregunta si es una particularización. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, definición. Dado un espacio X, y fijado x0 perteneciente a x, lo que se llama un punto base, se define el grupo fundamental que se suele denotar así: pi1, primero el espacio y después el punto base. Pi1 de x basado en x0, de x basado en x0, como el conjunto de clases de equivalencia con la relación anterior de lazos, o sea, lo podemos denotar así, de lazos basados en x0 con la operación clase de gamma 0 por clase de gamma 1, pues como podéis imaginar, la clase de hacer primero uno y después otro. ¿De acuerdo? La operación del grupo es hacer primero un lazo basado en el punto, después yuxtaponerlo, hacer el siguiente y tomar clase de ese producto. ¿Vale? ¿Se entiende? Aquí hay una pequeña engañifa, en el sentido de que aquí estoy diciendo algo, o sea, bueno, estoy definiendo un grupo fundamental y ya se supone que estoy hablando de un grupo en el sentido, si yo digo, defino el grupo fundamental y esto es un grupo, entonces esto no sería solo una definición, sino que sería definición-proposición. Pero bueno, voy a dejarlo así, porque todo lo que necesitamos para ver que esto es un grupo, ya lo sabemos. Los resultados ya vistos de caminos, ahora detallo un poquito esto. Los resultados ya vistos de caminos garantizan
que pi1 de x, x0 es un grupo. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Lo primero que habría que ver es que esto está bien definido. Bueno, primero, la observación que ya hemos hecho, que esto siempre puedo hacerlo, que es realmente lo que hemos ganado basándonos en un punto base, porque si yo tengo dos caminos basados en un punto, siempre puedo definir su producto. Eso es lo primero, ¿vale? Que es lo que estábamos ya discutiendo. Luego, habría que ver que esto está bien definido. Que si yo cambio aquí las clases, lo que aparezca aquí no depende de las clases. Pero es que esto ya lo hemos visto para caminos, que es más fuerte. ¿Vale? Nosotros ya vimos para caminos que el producto de caminos no dependía de las clases. Lo vimos hace un par de días. Como estos en particular son caminos, pues no hay ningún problema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego las tres propiedades de grupo, que son asociatividad, elemento neutro y elemento inverso, vimos el último día que la equivalencia funciona bien para caminos. Por tanto, también funcionan bien para lazos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo pongo aquí debajo pequeñito. La propiedad asociativa, que sería que lambda 0, perdón, omega 0 por omega 1 por omega 2 sea lo mismo que omega 0 por omega 1 por omega 2. ¿Vale? Eso sería la propiedad asociativa. Esto es equivalente a decir que lambda, joder, estoy tonto con las letras griegas hoy. Gamma 0 por gamma 1 por gamma 2 es equivalente a gamma 0 por gamma 1 por gamma 2. Si os dais cuenta, esto lo vimos el otro día, no solamente para lazos, sino para cualquier camino donde podamos hacer eso. Y lo mismo sirve para inversos y para neutros. ¿De acuerdo? Por tanto, esos resultados que ya vimos el último día nos garantizan que esta estructura es un grupo. ¿De acuerdo, chicos? ¿En casa? Vale. ¿Se entiende? Entonces, ya tenemos lo que queríamos, que es una estructura algebraica asociada a un grupo. Tenemos un pequeño inconveniente, que es que hay que seleccionar un punto base. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta que a uno le surge, bueno, una de las primeras preguntas que a uno le surge cuando ve esto y lo entiende, es, bueno, pero ¿qué pasa si cambiamos de punto base? Si cambiamos de punto base, ¿obtenemos otro grupo? ¿Qué creéis que pasará? En general, ¿que sí o que no? Por lógica. ¿Vosotros creéis que si para cada punto tuviéramos un grupo diferente, esto sería una cosa tratable? Pues pensad en un plano, en una esfera que tiene un continuo de puntos. Si esto cambiara a lo loco, si estos grupos cambiaran a lo loco, sería una estructura monstruosa que sería muy difícil de tratar. ¿De acuerdo? Entonces, una de las principales ventajas del grupo fundamental es que solamente va a depender, no va a depender exactamente del punto, o sea, depende del punto, pero realmente de lo que depende es de la componente conexa del punto. La idea es, que es lo que vamos a probar ahora, que si yo tengo dos puntos que estén en la misma componente conexa del espacio, el grupo fundamental asociado va a ser el mismo, van a ser isomorfos. ¿Vale? Con lo cual va a ser un invariante bastante más manejable. Va a depender de las componentes conexas. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Lo que sí va a poder pasar, y eso sí es factible, es que en componentes conexas diferentes el grupo fundamental sea diferente. Pero normalmente se estudia en espacios conexos. Es un invariante que su ámbito bueno de aplicación son los espacios conexos. Cuando solamente hay una componente conexa, por tanto el grupo fundamental va a estar bien definido independientemente del punto donde se tome. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pues eso es lo siguiente que vamos a ver. La definición entonces está clara, ¿no? Tenéis clara la definición y la operación, que es lo clave. Lo demás son comprobaciones.
Hoy, seguramente el miércoles, vamos a dedicarnos a ver los principales resultados teóricos que afectan al grupo fundamental y luego vamos a calcular un montón de ellos. Vamos a ver que este grupo fundamental, que a priori parece un poco extraño para calcularlo, es de hecho calculable en muchos puntos, en muchos espacios, muchos ejemplos. Bien, entonces iba a poner eso es. La cámara, yo decía que se me olvidaba. Está ya puesta, vale. Entonces, proposición, muy importante, porque es la que hace que este grupo fundamental sea útil. Sea X un espacio. Y sea X y sean X0. Bueno, voy a borrarlo bien esto, se me borra la pizarra y luego no se ve bien. Ahí sí, estaba el borrador ahí. Vale, igual. Sea que es un espacio y sean X0 y X1, o sea, sean X0 y X1, puntos de X, y sea gamma un camino de X a X0. Un camino en X, por supuesto, tal que gamma de 0 sea igual a X0, gamma de 1 sea igual a X1. ¿Vale? Un camino que empieza en X0 y acaba en X1. Entonces, pi1 de X, X0. El grupo fundamental de X basado en X0. Y el grupo fundamental de X basado en X1 son isomorfos. Son isomorfos. ¿Vale? Esto nos dice que el grupo fundamental va a ser el mismo, en particular en todos los puntos de un espacio, relativo a todos los puntos de un espacio conexo por caminos. ¿Vale? ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien pregunta? Sí. Germán dice, ¿el subíndice 1 en pi por qué es? ¿Hay luego generalizaciones o algo? Sí. Hay generalizaciones, Germán, y se llaman grupos de homotopía. Lo que pasa es que no los veremos en este curso. Pero ya que lo preguntas, el estudio de los grupos de homotopía, concretamente, el estudio de los grupos de homotopía de las esferas es el problema principal de la teoría de homotopía. No, te lo puedo explicar, te lo digo en un momentito. Como estamos justo en un punto en el que puedo pararme un minuto, ¿se ha dado cuenta de que la pregunta de Germán es muy interesante? Esto lo veremos en un problema un poco más adelante, de modo riguroso, pero intuitivamente podéis ver un elemento del grupo fundamental como una clase de equivalencia de una aplicación de S1 en mi espacio, de la circunferencia. ¿Lo veis? Que esto realmente es una circunferencia un poco deformada. ¿Vale? Esto realmente es una aplicación de la circunferencia en mi espacio. Entonces, se pueden ver los elementos del grupo fundamental, se pueden ver como aplicaciones, clases de equivalencia, clases de homotopía, basadas de aplicaciones de la circunferencia en mi espacio. ¿Vale? Pues si en vez de ser la circunferencia S1 es la esfera Sn, es cuando está el enésimo grupo de homotopía. Y aquí pondríamos n. ¿Vale? Pero eso no vamos a estudiarlo en este curso. Pero está bien saber que existe. Si os queréis informar por vuestra cuenta. ¿De acuerdo? Y como digo, los grupos de homotopía de las esferas son el gran problema de la teoría de homotopía que no está resuelto completamente. No se sabe. ¿De acuerdo, Germán? ¿De acuerdo? Si te interesa el tema, cualquier día cógeme por ahí y te cuento más cosas. Bueno, vamos a lo que íbamos. Lo que iba a probar era que que existe un isomorfismo entre el grupo fundamental de un lado y de otro, ¿vale? Entonces, la idea de este... Ahora haré la prueba formal, pero antes un poco intuitiva. La idea de este teorema es
trasladar que este camino de aquí, el gamma, nos permite trasladar los grupos homótopos, el grupo fundamental, de un punto a otro. ¿Vale? Entonces la idea va a ser la siguiente. Pongo un poquito la idea intuitiva y ahora hacemos la prueba. Yo tengo aquí el punto X, 0. Y aquí el punto X, 1. ¿Vale? Y tengo un camino que los une. ¿De acuerdo? Y yo tengo ahora que dar un isomorfismo entre los lazos basados aquí, o sea, el grupo de lazos basados aquí y el grupo de lazos basados aquí. ¿Cuál es la técnica? Pensadlo de una manera intuitiva. Si yo tengo un lazo aquí ahora, basado en X1, no sé, llamarlo, si esto lo he llamado gamma. Gamma. Llamada este lazo F. ¿Cuál es la manera natural de obtener en este dibujito un lazo en X0? Eso es, operándolo o llevándolo, que es lo que tú decías. O sea, la idea es, me recorro este camino, tucu, me doy aquí un garbeo con F y vuelvo. Y así tengo un lazo en X0. Pues esa es la idea del isomorfismo, básicamente. Esa idea es perfectamente reversible. Si yo tengo un camino aquí, pues y quiero uno desde este, pues me vengo en dirección opuesta, me doy mi vueltecita y vuelvo. ¿De acuerdo? Pues ese es el isomorfismo. Vamos a ponerlo de un modo un poco más riguroso. Vale. Cámara. Voy a poner esto para indicar que el sentido de recorrido es hacia allá. Vale, el gamma va de izquierda a derecha. Entonces, demostración. O sea, aquí os iréis dando cuenta, ya nos ha pasado un par de veces, que muchas veces la idea intuitiva es sencilla, lo que pasa es que la demostración suele llevar un poco de tiempo porque siempre hay que comprobar varias cosas. Hay clases, luego hay que comprobar que las cosas están bien definidas, hay un morfismo de grupos que muchas veces hay que comprobar qué ocurre con la operación de grupo. Por eso estas pruebas son a veces un poco técnicas, pero la idea es muy fácil, es la que está en el dibujo. Entonces, definimos una aplicación pues yo creo que a veces se llama U sub gamma del grupo fundamental de X en X1 al grupo fundamental de X en X0. Esta es la notación que estoy usando aquí. Yo no quiero desviarme. Bien, perfecto. Dada por pues U sub gamma de la clase de un F de un lazo en X1. ¿Das cuenta, someteroslo en la cabeza desde ya? Que los elementos, como muchas veces uno tiene la intuición de que el grupo fundamental, los elementos son lazos, los elementos son clases de equivalencia de lazos. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo. Lazos hay muchísimos. Clases de equivalencia puede haber muy pocas. De hecho, para los espacios contráctiles, como veremos pronto, es solamente una. ¿Vale? Y muchos espacios tienen grupo fundamental finito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el plano proyectivo. Bueno, pues definimos una aplicación pi1 de x en x1 pi1 de x en x0 dada por u de f igual a pues ya lo que hemos puesto aquí. Yo quiero uno desde x0, sería recorro gamma, recorro f y vuelvo a recorrer gamma en sentido opuesto. Sería clase de gamma por f por gamma gorro. Recordad que cuando hablo del camino, de lo que es el camino, no de la clase, del camino que recorre un camino dado con el tiempo inverso, lo simbolizo con este gorrito, ¿vale? Para distinguirlo, cuando estoy pensando en clase ya pongo -1, porque es un inverso realmente en este contexto.
¿De acuerdo? Vale. Entonces, bueno, lo primero que hay que ver aquí estamos definiendo sobre una clase. Por tanto, lo primero que hay que ver es que esto esté bien definido. Si tomo otro elemento de la clase de f, tengo que ver que la imagen es la misma. ¿Vale? 1. U de gamma está bien definido. Entonces, si G es un lazo equivalente a F, aquí otro lazo que pueda deformarlo de modo continuo sin mover el punto base sobre F, entonces ya sabemos porque el producto es compatible con esta relación de equivalencia, lo vimos hace unos días, entonces gamma.f.gorro es equivalente a gamma.g.gorro. Insisto, esta propiedad la vimos para caminos hace un par de días o 3. Ese trabajo es el que ahora estamos aprovechando. ¿Vale? Y ahora, si este es equivalente a este, su clase es la misma aquí. Por tanto, U gamma de F, de G, pues que es igual a la clase de gamma por G por gamma gorro. Esto, aquí puedo cambiar G por F, eso de ahí nos dice que es la misma clase. Y esto es pues, lo que hemos llamado U gamma de F. Bueno, a veces este paréntesis no lo pondré, ¿vale? Porque es un poco pesado. ¿De acuerdo? Y con esto hemos visto que la aplicación U gamma está bien definida, que no depende del representante elegido. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Vale. Ahora, lo segundo que hay que ver es que es homomorfismo de grupos. Porque esto no queremos solamente que sea una aplicación biyectiva, sino que sea un isomorfismo de grupos, que se conserve la estructura de grupo. Si no, no hacemos nada. Entonces, hay que ver que es un homomorfismo de grupos. ¿Vale? Pues entonces, lo que hay que ver que U gamma de F, clase de F por clase de G es lo mismo que U gamma por clase de F por U gamma por clase de G. Vale, y he quitado ya los paréntesis. ¿De acuerdo? Es la definición de homomorfismo de grupos, que F del producto sea el producto de la... Bueno, en general, que la aplicación el valor de la aplicación del producto sea el producto de los valores de las aplicaciones. Como podéis ver, este producto, ¿dónde está? ¿Dónde está este producto? ¿Dónde vive este producto? No, ¿dónde vive? ¿En qué espacio vive? ¿En qué conjunto vive? No, para orientarnos dónde estamos. Este producto son dos elementos de aquí. ¿Vale? Estamos en pi, esto está en pi1 de x, x1. Y esto es el producto aquí. ¿Vale? Basado en x0. Cuando hay un homomorfismo siempre hay que tener un poco claro dónde estamos en cada uno de los lados. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora básicamente es poner la definición. Sería U gamma de F por G. U gamma de F por G, por definición, es U gamma de FG. Con paréntesis. Es U gamma de FG, esa es la definición. O F por G, si queréis poner el punto.
Ahora, la definición del U gamma, que es la que tenemos aquí arriba, es clase de gamma por F por G por gamma gorro. ¿Ok? Esta es la definición de la aplicación U gamma. Y ahora, como yo quiero que aparezcan estas dos cosas, pues puedo utilizar un truco sucio, pero válido, como todos los trucos sucios, que es meter aquí dentro gamma gorro por gamma, que es como no meter nada. Gamma gorro por gamma es equivalente a el elemento neutro. Decir esto es lo mismo que decir esto. Gamma gorro por gamma por G por gamma gorro. ¿Vale? Esto lo puedo hacer porque esto es equivalente al elemento neutro. Este es el típico truquillo, creo yo. Trucos de este tipo de cuando lo ves dices, ah, qué fácil, pero si no lo tienes delante, no es tan fácil que se ocurra. Porque es como meter algo nuevo de la nada. En este caso, más o menos uno puede deducirlo. Pero hay muchos razonamientos de estos. ¿Vale? Y ahora ya solamente lo que tenemos que hacer es separarlos. Separamos por aquí las dos clases. Tendríamos gamma por F, por gamma gorro por gamma por G por gamma gorro. Y esto ya de nuevo por definición de U, esto es U gamma de F por U gamma de G. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro? No, esto es lo que Álvaro me pregunta. Construir explícitamente la homotopía entre gamma y tal y el elemento neutro no es sencillo, ¿no? Esto es lo que el otro día, cuando dije lo de que se preservaban las tres propiedades con las equivalencias, asociatividad, elemento neutro y tal, eso es lo que os dije que estaban en los apuntes de Antonio y Javier, que son unas homotopías un poco técnicas, que os dije que si queréis las miraseis y con ello, si había algún problema, que me lo dijese. ¿Vale? Pero básicamente está contenido ahí el asunto. Vale, perfecto. Vale, pues esto es el que es homomorfismo de grupos. Daos cuenta de qué es lo que significa esto intuitivamente. Lo que significa es, en el primer caso, en el de la izquierda, lo que hacemos es, mirad aquí un momentín al dedo, recorrer el camino, hacer F, hacer G y volver. ¿Vale? Y en el otro lo que hacemos es recorrer el camino, hacer F, volver otra vez aquí, recorrer G y volver. Y como hacer esto y hacer esto es como no hacer nada, entre comillas, pues es por lo que funciona. ¿De acuerdo? Y ahora pues lo que falta es ver que es invertible. El inverso, ya sabemos de hecho que es homomorfismo de grupos. Escribo quién es el inverso. Y ya os podéis imaginar quién es, claro. No borro el dibujo. Y 3, vamos a ver qué es isomorfismo. U gamma es invertible. Pues su inverso es U gamma gorro. Esto podéis comprobarlo vosotros, que si hacéis primero uno y después otro, evidentemente sale la identidad. ¿Vale? O bueno, si queréis, hago uno de los dos, si queréis. ¿Cómo sería U gamma compuesto con U gamma gorro de un cierto lazo F? Pues esto sería, bueno, lo he puesto, me vale cualquiera de los dos, ¿no? Si yo lo hago así, el F está aquí.
¿Vale? Hay que probarlos los dos, o sea, es completamente simétrico. Entonces, esto sería, tal y como está escrito allí, U gamma de gamma gorro F gamma, y esto sería igual a gamma gorro por F por gamma gorro, y esto es equivalente al neutro y esto es equivalente al neutro. Luego esto es clase de F. Es como no hacer nada. Ay, perdón, la cámara, disculpadme. Con la cosa con el ruido, perdonadme. No os quedáis sin dibujo, tranquila. Un momento. Os dejo todo el tiempo que haga falta. Perdona, sí, es que he quitado los altavoces por lo que he dicho, porque estaba retumbando mucho el sonido y no se oía bien. Perdonad. Ahí está el dibujo. Lo explico de nuevo, vamos, lo que he dicho. Que de hecho aquí no había dibujo, solamente que el inverso de U gamma es U gamma gorro, donde gamma gorro recorre el camino con el tiempo hacia atrás, y la composición de ambos es lo mismo que no hacer nada. Por cierto, esto es unos corchetes, estos son corchetes. La identidad. ¿Vale? Y análogamente, ya lo termino, U gamma gorro compuesto con U gamma es también la clase de, para un cierto G, el que sea, pues es la clase D. Por el mismo razonamiento. Perdón, que estoy acostumbrado a escuchar el ruidito. Bien, chicos, os dejo tiempo para que os dejo un poco para que lo copiéis, si queréis. ¿Se entiende? ¿Vale? Ok. Pues ya tenemos que el cambio de punto base dentro de dos puntos que estén unidos por un camino es un isomorfismo. Y además sabemos cómo es el isomorfismo. El isomorfismo viene dado bueno, miento, no lo he dicho correctamente. Fijado gamma, un lazo, tenemos un isomorfismo. No sabemos, y de hecho no es cierto, que todos los caminos den el mismo isomorfismo. Pero eso a nosotros ahora de momento nos da lo mismo. ¿Vale? Lo que sí quería poner, ahora ya puedo borrar este dibujito, ya lo tendréis todo hecho. Consecuencia muy importante, corolario, en un espacio conexo por caminos, el grupo fundamental no depende del punto base. En particular, en espacios conexos por caminos, si no estamos interesados especialmente en algo relativo al punto base, muchas veces se escribe solamente pi1 de x, ni siquiera se escribe el punto base, porque es siempre el mismo en todas partes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Qué hora es? Bueno, voy a hacer un par de cositas más respectivas a esto y luego ya paramos y luego hacemos ejercicios. Lo primero que quiero decir es que hasta aquí podemos llegar. Si cambiamos, lo que he dicho antes, si cambiamos de componente conexa, el grupo fundamental puede cambiar. Ejemplo, aunque no lo hemos probado todavía, pero que lo veáis intuitivamente. Ejemplo. Podemos considerar el espacio dado por un punto, unión disjunta de la circunferencia. ¿Vale? Pues el grupo fundamental basado en el punto, el grupo fundamental del punto, ya podéis imaginar cuál es, ¿no? Si no hay nada, ¿quién será? El vacío no. El vacío no, en general no se considera un grupo. ¿Qué? Bueno, el mismo con la operación trivial, de el por el igual al mismo. El grupo de un elemento, ¿vale? El grupo trivial.
Y luego S1 todavía no es una cosa que probaremos dentro de 2 o 3 días, lo que se llama el teorema del grado. El grupo fundamental de S1 no es trivial. ¿Vale? Eso lo veremos dentro de unos días. Y algunos que ya algunos pensáis bastante bien y por ahí también, intentad imaginaros cuál puede ser el grupo fundamental de S1. Lo veremos en los próximos días. ¿Vale? Pero no es trivial. Entonces, si aquí tomo un punto base, tomo como punto base este, obtengo un grupo fundamental, y si tomo como punto base este, obtengo otro grupo fundamental. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Este espacio, por supuesto, es disconexo, tiene dos componentes conexas, el punto y S1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y luego otra cosita que es un poquito más sutil, pero creo que también me quiero mencionarla. Voy a hacerla ya aquí, ¿vale? Para no cambiar de pizarra. ¿Identidad? Sí, es la identidad del punto. O sea, solamente la identidad, 1 por 1 igual a 1. Eso es, Germán. Germán ponía identidad. Lo otro que quería decir, y ya os digo que es una cosa un poco más sutil, imaginad lo siguiente. Un espacio que, por ejemplo, aquí tenemos el grupo fundamental aquí, en este punto X0. Un espacio conexo. ¿De acuerdo? Que aquí el grupo fundamental sea, por ejemplo, Z, que es un grupo fundamental que aparecerá con mucha frecuencia, y que como es conexo por caminos, aquí también sea Z. XX1. ¿Vale? ¿Me seguís? Entonces, nosotros sabemos que Z, o supimos en algún momento, y si no lo recuerdo yo, que Z es un grupo cíclico, o sea, que está generado por un solo elemento. Si yo opero un elemento consigo mismo, las veces que haga falta, él y sus inversos me dan todo el grupo. ¿De acuerdo? 1, más 1, 2, más 1, 3, etcétera, y los inversos menos 1, menos 1, 2, etcétera, me dan todo el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo considerar aquí Z generado por un cierto 1, ¿no? Pues lo escribo así. Generado por el 1. ¿Vale? Y aquí, pues también puedo considerar este Z generado por el 1. ¿Me seguís? Tengo un generador en cada lado. ¿Se entiende? Ahora, Z, ¿cuántos generadores tiene? Como grupo. Esta es una pregunta de álgebra básica. ¿Cuántos elementos por sí solos generan Z como grupo? Uno está escrito ahí. Recordad lo que os he dicho que significa genera, que él, sumándose consigo mismo todas las veces que haga falta, y los inversos de eso me dan todo el grupo. Eso, bueno, eso y el elemento trivial. Me dan todo el grupo. Si yo tengo el 1, lo opero con él todas las veces que haga falta, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Si junto los inversos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5, 6, y el 0 que aquí no cuenta, tengo todo el grupo. ¿Eso lo veis? Vale, pues ¿hay algún otro número entero que haciendo lo mismo me produzca todo Z? El menos 1. El menos 1 hace lo mismo, menos 1. Haciéndolo, operándolo con el mismo reiterativamente, obtengo todos los negativos y pasando a inverso obtengo todos los positivos. ¿Vale? Entonces Z tiene dos isomorfismos no triviales. Uno que es la identidad y otro que es el que me manda el 1 al menos 1. ¿Lo veis? El 1 al menos 1, el 2 al menos 2, etc. El cambio de signo. Lo que quiero decir es que cuando yo tengo aquí un camino, dependiendo del camino, el isomorfismo que me determine puede llevarme aquí el 1 en el 1 o el 1 en el menos 1. ¿Vale? O sea, que estos son isomorfismos no quiere decir que esto aquí esté fijado, sea la identidad. Eso depende del camino que estemos escogiendo. ¿Vale? Eso vamos a usarlo poco, es una cosa sofisticada, pero es interesante que lo sepáis. ¿De acuerdo? Que el isomorfismo este, fijados aquí, unos generadores y aquí unos generadores, no tiene por qué ser la identidad. Y Z solamente tiene dos isomorfismos no triviales, pero otros grupos tienen muchísimos. Entonces es un tema importante. Esto lo digo más bien por si alguien después sigue haciendo cosas de estas, por ejemplo, recubridores, que aparece mucho. ¿Vale, chicos? ¿Tenéis alguna pregunta sobre todo esto? ¿Los de casa? ¿Todo bien? Vamos a estar bastantes días con el grupo fundamental e iré cogiendo todas estas cosas
Sin problema. Pues voy a parar unos minutillos y me voy a poner a hacer después ejercicios de la hoja 3, ¿vale? Para no perder tiempo.
Bueno, como os digo, voy a trabajar un poquito los ejercicios de la hoja 3. Voy a empezar con un par de ejercicios más o menos sencillos, el 1 y el 2, y luego voy a hacer el 7, que es bastante interesante, creo. Vamos a trabajar bastante la idea de retracto. La idea de retracto es importante, retractos de deformación, porque los retractos de deformación nos van a llevar a que los cálculos de grupos fundamentales sean en muchos casos triviales. Recuerda que cuando algo es retracto de deformación, hay una equivalencia homotópica entre los dos espacios. Luis, ¿tú tienes los enunciados? ¿Puedes mirarlos en el móvil? No, te lo digo para no tener que escribirlo. O en el iPad, sin problema. De todas maneras, el primero es muy corto, lo puedo decir sin problema. Eso es. Magnífico, si te lo sabes de memoria, brutal. Ah, vale, perfecto. Vale, voy a hacerlo yo en un momentito. Este ejercicio, como bien dice... ¿Me escucháis los de casa, no? Que no he preguntado. Se oye bien, ¿no? Vale, perdón. Cuando no escucháis o no veáis, metedme caña, como habéis dicho antes con la cámara. El primero es un ejercicio que yo creo que no es muy difícil, pero está muy bien porque es una manera de razonar muy habitual. Y entonces se aplica a veces en otros casos un poco más complicados. La cámara. Quiero decir, esta manera de funcionar. Dice que si f de x en Sn, en una aplicación de un espacio en una esfera, no es sobreyectiva, entonces es homotópica la aplicación constante. Hay que ver que f es homotópica a la aplicación constante. ¿Vale? Te decías que este sí te había salido, ¿no? Ah, vale, vamos allá. Entonces, la idea es, muchas veces que os pregunten cosas relativas a la aplicación constante, intentad pensar si hay espacios contráctiles envueltos en el asunto. Porque muchas veces ver que algo es constante, para ver que una aplicación es homotópicamente constante, lo que se hace es comprobar qué pasa a través de un espacio contráctil. Si pasa a través de un espacio contráctil, como un espacio contráctil homotópicamente es como un punto, del tipo de homotopía de un punto, vuelve inmediatamente la aplicación constante. Porque tú aplastas el espacio y homotópicamente la has convertido en la aplicación constante. ¿Vale? Esa es la estrategia que vamos a seguir aquí. Nosotros sabemos que Sn no es un espacio... Bueno, no, miento, no lo digo. No sabemos si Sn es contráctil o no. Es una cosa que no hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Veremos que S1 no es contráctil y Sn tampoco es contráctil, pero eso creo que no podemos verlo en este curso. Bueno, da igual. El tema es que lo que sí sabemos es que si yo le quito un punto a Sn, ¿qué me queda? Rn. Si yo le quito un punto a Sn, me queda siempre Rn. ¿De acuerdo? Si yo tengo S1, le quito un punto, estiro... Ay, perdón. Disculpadme. Pues ahora mismo lo cambio, perdón. Lo había dejado para ver los problemas, vamos, no hay problema. Ok, gracias Álvaro, no lo sabía. Vale, lo miraré solo puntualmente para los enunciados. Bien, pues lo que estoy diciendo es que si a Sn le quitas un punto, ya tenemos un espacio contráctil, que es Rn. Rn sabemos que es contráctil. Entonces, yo lo que sé es que aquí tenemos dentro un Rn. ¿Vale? Que sabemos de hecho que Sn es su compactificación de Alexandrov. Meterle el punto y cerrar. La gente de análisis complejo se gana los garbanzos con ese tipo de cosas. Pues la cosa es, como esta aplicación no es sobreyectiva, sabemos que existe un punto en ese n que no está en la imagen de f. ¿Vale?
sea x0 perteneciente a Sn con x0 no perteneciente a la imagen de F. ¿Ok? ¿Me seguís? Entonces, de entre todos los RNs que hay dentro de Sn, que son infinitos, voy a escoger precisamente el que resulta de hacer Sn menos ese punto, el que no está en la imagen. ¿Vale? ¿Me seguís? Entonces, como este punto no está en la imagen de F, F pasa por aquí abajo. Cualquier imagen de F está aquí dentro. ¿Lo veis? Por tanto, esta aplicación baja una F gorro a Rn. De hecho, podría seguir llamándola F, porque es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, como no tiene el mismo recorrido, le cambio el nombre. ¿Vale? Pero F gorro de X es el punto de aquí correspondiente, pero visto en Rn. ¿Me seguís? Esto es, si eso es la inclusión de Rn en Sn, tengo que... lo diré. F es igual a I compuesto con F gorro. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Sencillamente es el punto aquí de Rn, aquí lo vemos en el Sn, lo vemos dentro de la compactificación. Perdón, Sn es... No, S2, está bien. Si tú le quitas un punto Sn, te queda Rn. Si a la circunferencia le quitas un punto, te queda R. Vale, Álvaro, ya lo habías contestado tú, gracias. Eso, Cristóbal, si le quitas un punto, es lo mismo. Vale, pues entonces, F, como digo, es I compuesto con F gorro. ¿Bien hasta ahí? ¿De acuerdo? Y ahora, ¿estáis de acuerdo conmigo en que hacer esto es lo mismo que hacer esto? I compuesto con la identidad de Rn, que es no hacer nada, compuesto con F gorro. Como antes, he metido una identidad por el medio, con una identidad en principio nunca nos molesta, ¿vale? Nunca viene mal. ¿Lo veis? Ahora es hacer esto, hacer la identidad de aquí, que es no hacer nada, y subir. ¿Vale? ¿Se entiende? Pero ahora, ¿qué sabemos de Rn? Sabemos que Rn es contráctil. ¿Qué significa contráctil? Que la identidad es homotópica a la aplicación constante. Eso significa contráctil, que la identidad la podemos llevar a la aplicación constante. Por tanto, esto es homotópico a I compuesto con una constante compuesto con F gorro. ¿Lo veis? Y esto es porque Rn es contráctil. Como Rn es contráctil, esta es homotópica a esta. Y ya vimos que las homotopías funcionan bien con composiciones. Eso lo probamos en su momento. ¿Vale? ¿Se entiende? Y ahora ya hemos terminado, porque si yo tengo una composición de aplicaciones y una de ellas cualquiera es constante, la composición es constante. ¿Vale? Esto es una aplicación constante. Bueno, voy a poner aquí I0, porque el X0 lo había puesto ahí arriba, perdón, disculpadme. Le pongo otro nombre, I0, para un cierto I0. Y ya hemos terminado. F es homotópica, una aplicación constante. ¿Lo veis? ¿Hay algo que no esté claro en el proceso? El primer paso, que es el más, digamos, el más enjundioso, es ver que esta aplicación podemos factorizarla por este Rn concretamente, que es quitar uno que no esté en la imagen. Y luego, ya una vez que estamos en este punto, es meter dentro la identidad de Rn y utilizar que es homotópica a la constante. ¿Vale? Y ya os digo, es un truco que se usa mucho. Lorena me pregunta por qué dices que es una aplicación constante la última. Porque si yo tengo cualquier composición de aplicaciones, Lorena, y una de ellas es constante, todas lo son. Es como un embudo. Va el torrente de agua, cuando llega a la constante, se te mete por el embudo y solamente te queda un valor. Por tanto, componerlo todo es constante. ¿Vale? Perfecto.
Sí, claro. Alba me pregunta que X0 no lo podemos poner porque X0 es el punto que hemos quitado. No, exactamente. Había un abuso de notación, por eso he preferido cambiarlo. Realmente Rn retrae con deformación sobre cualquier punto suyo. O sea, puedes poner cualquier punto de Rn que tú quieras. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que no es el mismo S que el de arriba. Por eso no le cambié el nombre. ¿De acuerdo, Alba? Vale. Pues este era el ejercicio. Esto se puede ver gráficamente. Un gráfico bastante guarretoso, pero que puede ser útil. Una aplicación, imagina que tenéis dos aplicaciones. Si cualquiera de ellos es homotópico, es contráctil, entonces todo lo que hay por aquí baja homotópicamente a un solo punto y por aquí sale un solo punto. Por tanto, se vuelve constante. Cualquier aplicación que factorice a través de un espacio contráctil, que pase por un espacio contráctil, automáticamente se vuelve homotópicamente constante. Porque es lo mismo que si tú tienes una composición habitual de aplicaciones y la haces pasar por un punto. Si pasa por un punto, ya de ahí en adelante es constante y se acaba. ¿De acuerdo, chicos? Es un razonamiento que se usa con cierta frecuencia. No veo dónde hemos usado que no es sobreyectiva, en que podemos encontrar un X0 que está fuera de la imagen de Sn. ¿De acuerdo? Si no fuera sobreyectiva, es que no sé quién me ha preguntado, Alba. Si no fuera sobreyectiva, entonces no podríamos decir le quito un punto y luego pasar la aplicación por aquí, porque la que hubiéramos quitado se estaría quedando fuera. ¿De acuerdo? Si aquí esta aplicación es sobreyectiva y yo quito un punto aquí, esta aplicación y esta ya no es la misma, porque me estoy dejando la imagen de un punto. ¿De acuerdo? Exactamente, al menos un punto podemos quitar para que la composición funcione bien. Eso es. ¿Vale? De hecho, si aquí no hiciera falta sobreyectiva, eso en particular implicaría que Sn es contráctil. Si pusiera aquí Sn, pues Sn sería contráctil y eso no pasa. ¿De acuerdo? La condición de no sobreyectiva es fundamental. ¿Bien? ¿Alguna cosita más? Vale, pues voy a hacer el ejercicio 2, que es de retractos, y es una propiedad muy interesante que se usa con cierta frecuencia. No voy a ponerlo aquí por lo de la cámara. Chicos, si lo tenéis la hoja de ejercicio en enseñanza virtual, miradlo, los que estáis en casa. El ejercicio 2 dice que todo retracto de un espacio métrico es un subespacio cerrado. Ay, la cámara, perdón. Dos. Tengo una retracción de X en A en un subespacio suyo, donde este es métrico. Entonces, la conclusión debe ser que A es cerrado. Este ejercicio creo que se ha enunciado. Es clásico, se puede probar de más de una manera. Yo me he acordado de esto. Entonces, hay varias caracterizaciones de cerrado que ya las conocemos, los espacios métricos. Una de ellas es que sea Xn una sucesión convergente, cualquiera, en A, y hemos de ver que el límite voy a llamarlo X, pertenece a A.
cerrado ya sabemos que es que sea igual a su clausura, y eso quiere decir que todas las sucesiones convergentes dentro del espacio tienen que converger dentro del espacio. Es una definición de cerrado. ¿Vale? No está bien enfocado, perdón, le hago el cambio ese. ¿Mejor ahora, Jesús? ¿Se ve ahora? Vale. Entonces, esto es lo que tenemos que probar. Entonces, tenemos que el límite de los xn es igual a x. ¿Vale? Bueno, pertenece a, por supuesto, si xn pertenece a para todo n. Los límites de las sucesiones en A, se entiende. Hay que ver que el límite está dentro de A. Vale. Entonces, aquí la idea es que tomamos x, que es igual al límite de los xn, límite de la sucesión xn, cuando n tiende a infinito, vale, da igual. Pero claro, los xn pertenecen a A. Por tanto, son puntos donde la retracción actúa como la identidad. ¿Vale? Porque la retracción sobre la identidad la retracción sobre los puntos de A actúa como la identidad. Entonces, esto es lo mismo que decir el límite de los R de xn. Porque los xn están en A. ¿Vale? Esto es solamente la definición de retracto, que para un retracto R de x es igual a x y x está en A. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora, como la R es continua, esto es R de x. ¿Vale? Pero los puntos para los cuales x es igual a R de x son precisamente los puntos de A. Para los cuales R de x es igual a x son los puntos de A. Luego x pertenece a A. ¿Qué es lo que queríamos probar? Que el punto está en la clausura. Y esto pues, es una caracterización de límites en espacios métricos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hay algún paso que no se entienda? Es básicamente usar que el retracto, que es una cosa que no está en la definición, pero que se deduce de la definición, el retracto es la identidad sobre los puntos de A y no puede ser la identidad sobre los puntos de fuera de A, porque los puntos de fuera de A siempre me los meten A. ¿Me seguís? Quizá un poco trabalenguas, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo tengo aquí X y aquí tengo A. Y aquí tengo A. La definición de retracto lo que me dice es que sobre todos estos puntos la aplicación es la identidad. ¿Vale? Pero sobre los demás no puede serlo porque me van dentro de A. Y eso es lo que estoy usando aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues eso. Y es una cosa que a veces se utilizará. El retracto de un... En espacios, de hecho, esto es válido en espacios de Hausdorff, que en espacios de Hausdorff los retractos son cerrados. Vale, pues voy a concentrarme ahora en un ejercicio bastante interesante, el ratito que nos queda, media horita, que es el ejercicio 7. El ejercicio 7 nos pide averiguar que algunos espacios son retractos de deformación.
Este ejercicio, antes de empezar, os voy a abundar en una cosa que ya os dije en su momento, que es que cuando se os pida problemas sobre todo sobre retractos, sobre identificar retractos, hay que mirar bien lo que se nos pide. ¿De acuerdo? Si se nos pide probar qué es un retracto, entonces hay que establecer con todo rigor la aplicación de uno en otro y probar que las dos aplicaciones hacia un lado y hacia otro dan las respectivas identidades homotópicas. O sea, quiero decir, las dos respectivas identidades salvo homotopía, ¿de acuerdo? Hay que comprobar la definición rigurosamente. Pero normalmente, si os pedimos encontrar un retracto o encontrar un retracto de formación del espacio tal, normalmente lo que queremos que nos deis es quién es el retracto, quién es el espacio y una pequeña indicación de cómo se construiría el retracto, porque frecuentemente no es nada sencillo construir la aplicación explícita. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, en este ejercicio está bastante bien distinguido. Dice, probar que Sn-1 es retracto de formación de Rn-0 y luego dice, encontrar retracto de formación compacto de los siguientes espacios. En el primero tendríais que dar la aplicación concreta y probarlo, y en los demás lo que se os pediría sería decir quiénes son los retractos de formación y dar una pequeña explicación de por qué. Ya está. ¿De acuerdo? Esto también es de cara a los exámenes. En cualquier caso, sobre este tipo de temas, si estáis en un examen y tenéis dudas, preguntadlo, ¿vale? Que es lo que nos piden aquí exactamente. ¿De acuerdo? Bueno, el primero... Ay, voy a pasar la cámara, perdonadme. Está puesta, si es que estoy mirando en otro lado, estoy tonto. Lo primero que nos dice es probar que Sn-1 es retracto de formación de Rn-0. Bueno, este ejercicio básicamente ya lo hemos hecho, así que no voy a meterme mucho en él, solo os recuerdo cuál es la retracción, o podemos recordarlo entre todos. Porque es básicamente la misma prueba que ya vimos de que Sn-1 es homotópicamente equivalente a Rn-0. Es básicamente lo mismo. El 7... cámara, perdón. Que Sn-1 retracta con deformación sobre Rn-0. Lo he escrito bien, me lío con los índices. Sn-1 sobre Rn-0, eso es. Es retracto de formación, o sea, quien retracta es Rn-0 sobre Sn-1, ¿vale? Entonces, ¿quién es esta aplicación? Que ya la hemos visto muchas veces. Esto es abajo, esto tonto. Rn-0. Rn-0. Esto es la inclusión de la esfera correspondiente. ¿Quién es esta aplicación? ¿Quién es? Ya la hemos estudiado, ya la hemos trabajado. Exactamente, dividir por el módulo. Esto en el caso n igual a 2, que es el más sencillo, es Sn-1, quito el punto del centro para poder empujar y la aplicación es a cada x, tanto de dentro como de fuera, lo mando a ese punto, o de aquí también. Aquí también. O bien, pues si es aquí tenemos y, pues lo mando aquí. La aplicación siempre es dividir por el módulo. ¿De acuerdo? Esta aplicación es la que me lleva a cada x a x dividido por su módulo. Vale, esto os lo voy a dejar a vosotros porque prácticamente ya os digo que es lo que hemos hecho. Solamente os indico que lo que hay que probar es que si esto es i y esto es r, r compuesto con i es igual a la identidad de Sn-1, que esto es completamente trivial, porque es ver un punto de Sn-1 como de Rn-0, que ya está dentro de la esfera, si divides por el módulo no haces nada. Entonces, esta es muy sencilla. Y para ver la otra, la que es de deformación,
Lo único que tenéis que hacer para establecer esta homotopía con la identidad es, como siempre, utilizar el segmento que une cada punto con el de la circunferencia. El segmento os tiene que dar esa homotopía. ¿Vale? Intentad hacerlo, porque básicamente es un ejercicio que ya hemos hecho, para ver si estáis familiarizados ya o no. Si alguien tiene algún problema, que me lo diga. ¿De acuerdo? Pero vamos, la homotopía lo que va a hacer del Rn-0 en sí mismo es llevar cada punto por el segmento correspondiente hasta el punto S, de modo continuo. ¿Vale? Bien, este no era el ejercicio interesante, pero bueno, lo recordamos. Los más divertidos son los que vienen ahora. Ay, no, el borrador no. El primero es Rn menos 2 puntos. O sea, R2 menos 2 puntos, ¿no? O Rn. R2. Para Rn el razonamiento es parecido, pero vamos a hacerlo con R2. No estoy copiando todavía, tranquilos, solo estoy borrando. Es menos n puntos, pero con el caso para 2 se puede hacer el caso para n. Ya me veréis rápidamente cómo se hace. Cámara, ¿no? A ver, tengo R2 y le quito 2 puntos. Por ejemplo, aquí y aquí. Puedo suponer que están alineados y no giro R2. ¿Sobre quién va a retraerme eso con deformación? Mirad sobre quién retrae R2 menos un punto. R2 menos un punto retrae sobre una circunferencia. El ejercicio 7, Jesús, Pilar, el ejercicio 7, apartado 1, de momento. Para el caso de 2 puntos. 7A, eso es. Eso es, Álvaro, correcto. Wedge KS1. La idea es que si a... ¿Perdón? A mí se me ocurre hacer un círculo que contenga los 2 puntos. Eso sí, eso es... Pero eso no es compacto, te pide un retracto compacto. Es verdad, o sea, lo que dice Luis es correcto. Tú puedes coger un círculo grande y retraer todo lo de fuera sobre el círculo grande. Retraer sobre un disco con 2 agujeros. Es correcto, pero no es compacto, porque no es cerrado. ¿Vale? Tendríamos sucesiones aquí cuyos límites se nos escaparían. ¿Vale? Aunque solo sea por la mera lógica, por una mera regla de 3, yo lo primero que probaría sería, si R2 menos un punto retrae sobre una circunferencia, R2 menos 2 puntos, a ver si retrae sobre 2 circunferencias. Las reglas de 3 están aquí desde los griegos por algo. Eso es realmente lo que ocurre, es lo que ha dicho Álvaro. ¿Cómo sería un retracto? ¿Cómo lo podríamos ver? Pues nosotros sabemos que si yo me olvido de una de las circunferencias, puedo retraer, perdón, lo digo bien. Si yo me olvido de uno de los puntos, puedo retraer todo R2, ¿no? Es lo que hemos visto hace un momento. Entonces, si yo intento hacer lo mismo, ¿qué es lo que ocurre? Que no puedo porque tengo aquí un agujero. Pero entonces, claro, puedo pensar, bueno, pues hago aquí una separación. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa? Lo que sí sé es que si yo pienso en esta línea vertical, lo de arriba, lo de abajo y lo de este lado, sí puedo retraerlo sobre una circunferencia. ¿Lo veis? Si yo tengo esta circunferencia, por ejemplo, si yo pienso solamente lo que hay a la derecha de esta banda, no hay problema para retraerlo. Las imágenes de los de abajo van en estos puntos. Bueno, lo digo bien. Las imágenes vendrían dadas por el segmento correspondiente cuando corta con la circunferencia. Y desde dentro empujo sin problema hacia afuera. ¿Lo veis? Eso es. Eso va a ser. 2 circunferencias pegadas por un punto. Todo lo que está a la derecha de la banda retrae en esta circunferencia menos un punto.
Lo que está a la izquierda retrae en esta circunferencia menos un punto. Y como sobre la banda lo que hacemos es apretar así, me vale la misma aplicación para las dos circunferencias. ¿Lo veis? Por tanto, se puede retraer R2 menos 2 puntos sobre una unión de dos circunferencias, con deformación. Y eso se puede extender a los K-puntos, porque es algo isomorfismo. Puedes alinearlos y hacer exactamente la misma aplicación. Vale, pues ese sería el primer ejemplo. Esto baja así, esto se envuelve y eso sube así. El dibujo sería así, básicamente. Vale. El segundo ejemplo se ve más fácilmente. El toro menos un punto. El toro menos un punto. Le quito un punto al toro. Cosa horrible. Imaginarse en este ejercicio. Imaginarse el toro como donut. Cosa maravillosa. Imaginárselo como espacio de identificaciones. Imaginaoslo como espacio de identificaciones. ¿Sobre qué retrae con deformación si le quito un punto? También los de casa, ¿eh? Lo divertido es que el retrato con deformación también ocurre si lo vemos como superficie. A pesar de que se vea mal. A ver. El B. Tengo aquí el torito bravo. Ahora, si yo le quito un punto, ahí no se ve, yo al menos no vería bien lo que ocurre. Pero pensadlo así. Nosotros sabemos que el toro también es eso, ¿vale? ¿Qué pasa si le quito un punto? Que le quito el centro, por ejemplo, que es lo más fácil de ver. ¿Sobre qué puedo retraer eso con deformación? Eso es. ¿Y el perímetro qué es? Eso es. O sea, si lo veo así, me vale, de hecho, básicamente la misma retracción que utilizo para retraer el disco menos un punto sobre la circunferencia. Recuerda que un cuadrado y una circunferencia en esta clase es lo mismo. En clase de topología es lo mismo. Si nos coge uno de geometría diferencial, nos tira por la ventana. Pero aquí es lo mismo. ¿De acuerdo? La retracción sencillamente es llevar cada punto a el correspondiente de ese segmento, el corte aquí. Incluso si lo queréis ver de una manera todavía más, para poder poner la aplicación de una manera analítica, podéis imaginar así las identificaciones. B, B. Y os sirve exactamente la retracción que a cada punto, si esto es X, la imagen de la retracción de deformación sería esa de ahí. ¿Lo veis? Si le quito el punto, puedo retraerlo sobre el borde. ¿De acuerdo, chicos? Por supuesto, es una retracción de deformación porque el argumento de los segmentos también funciona aquí. Yo estoy empujando, o sea, yo me pongo aquí en el medio, un muñequito ahí, de modo continuo yo empujo todo hacia el borde, como Sansón con las columnas del templo. Y ahora, lo que falta, ¿qué es el borde? Pues el borde es el cuadradito, pero que no está relleno. Y eso ya vimos que son dos aristas, una que es esta pegada con esta, que es, estas dos son la misma, estas dos son la misma, por tanto hay dos aristas. Ya sabemos que este punto y este punto son el mismo, por tanto esto, sin el punto del centro,
retrae con deformación sobre ese espacio. ¿Lo veis? ¿Se entiende el razonamiento? Sí, o Álvaro, lo que tú dices también es verdad. Usas la norma infinito y vale el cuadrado, porque los cuadrados son las bolas con la norma infinito. Perfecto. ¿Qué es lo que no ves, Lorena? Lo de la frontera, lo del borde. El último dibujo sencillamente es: yo puedo retraer con deformación, empujando entre comillas desde el centro sobre el borde del disco. O sea, sobre digamos, el borde del polígono, con las identificaciones. Pero el borde del polígono con las identificaciones son exactamente dos circunferencias. Esta es una circunferencia porque empieza y termina en el mismo punto, y esta es otra circunferencia porque empieza y termina en el mismo punto. Esta es la misma que esta por la identificación, y esta es la misma que esta por la identificación. Por tanto, tenemos dos circunferencias pegadas por un punto que es una suma puntual, o wedge de circunferencia. ¿De acuerdo? Jesús, no, el del círculo de abajo, sencillamente es escribirlo en lugar de... Como esto realmente lo que es un espacio de identificaciones, a ti lo que te interesa es lo que pasa en los bordes, puedes cambiarme el cuadrado por una figura homeomorfa, que es un disco, que te reproduzca las identificaciones. Las identificaciones son las mismas. Esto se identifica con esto, así, y esto con esto, que son las identificaciones del cuadrado. Esta por un lado y esa por otra. La forma realmente no nos importa. ¿De acuerdo, Jesús? La forma concreta del polígono no nos importa lo que ocurre al identificar. Solamente vuestro del círculo, porque en el caso del círculo, esta aplicación, la R, se puede escribir de modo completamente analítico, sencillamente diciendo a cada punto el mismo dividido por la norma, igual que hemos hecho antes. Si lo escribo así, el R de X sería X dividido por la norma. Para ponerlo de modo más analítico. O como dice Álvaro, si piensas la norma infinito del R2, pues se puede hacer directamente en el cuadrado. Pero yo creo que tenemos un poco más en la cabeza la norma euclidia, la norma 2, por eso es por lo que lo he pasado al círculo. Pero son equivalentes las dos maneras de resolverlo. ¿Vale? Ok. ¿Alguna cosita más? Vamos a por otro entonces. Este tampoco creo que es muy difícil. R3 menos el eje, una recta. Ay, otra vez el borrador, mala costumbre. Perdón. R3 menos OZ menos un eje, idlo pensando. Aquella cámara. A R3 le quito una recta. ¿Sobre qué puedo retraer? Premio para el caballero. Eso es. Luis ha sido rápido aquí. ¿Cómo podemos verlo? Pensad lo siguiente. Miradme a mí. Podéis mirarme también los de las cámaras. Pensad que estamos en R3. Vivimos en R3, por lo menos a nivel local. A menos que empecemos a viajar a la velocidad de la luz. Tiene una recta desde la pizarra hasta el final. ¿Vale? Y esa se supone que es la que falta. La recta que le quitamos a R3. ¿De acuerdo? Entonces, yo me pongo aquí y otro se pone al otro extremo. Y empezamos a empujar hasta que nos chocamos las manos. Hemos llevado R3 menos una recta con deformación sobre R2 menos un punto. ¿Lo veis? Si yo empujo desde aquí. Si no hubiera recta vacía, yo empujando y el del fondo empujando, llevaríamos R3 sobre R2 con deformación. R3 retracta sobre R2 con deformación. La misma aplicación me lleva R3 menos la recta en R2 menos un punto. ¿Lo veis? Y R2 menos un punto ya sabemos que retracta con deformación sobre una circunferencia. Por supuesto, la composición de dos retracciones de deformación es una retracción de deformación. ¿Vale? Entonces, en el apartado C, perdón,
la idea es que R3 menos OZ es un eje, pero da igual el eje que sea, eso da lo mismo. R3, la recta que sea, de hecho. R3 menos OZ retracta con deformación sobre R2 menos un punto, por ejemplo el 0, 0, y esto ya sabemos que retracta con deformación sobre S1. Además, en este caso incluso pueden escribirse las aplicaciones. Pero bueno, si alguien quiere escribir las aplicaciones, tienen mi venia. Jesús dice que no lo entiende. ¿Entiende Jesús que si yo tengo R3 y una persona se pone, digamos, en lugar de R3, que es más infinito, piensa un cubo. Piensa un cubo relleno que es homeomorfo a R3, que le falten las caras. Un cubo relleno que le falten las caras. ¿Vale, Jesús? ¿Me sigues? Jesús, ¿me sigues? Piensa un cubo relleno al que le falten las caras. Entonces, yo me pongo enfrente de una cara y otra persona se pone enfrente de la cara opuesta y empieza a empujar. ¿Ves que eso se retrae con deformación sobre el, ¿ves que eso se retrae con deformación sobre el cuadrado? ¿Eso lo ves? Perfecto, pues ahora si lo ves, ahora piensa que en la misma situación tienes una recta horizontal que falta y tú empujas y el otro empuja en la dirección que me marca esa recta. Entonces lo que está pasando es que esa recta se va haciendo cada vez más pequeña, la que falta, cada vez más pequeña hasta que se convierte en un solo punto. Al final, cuando he retraído, lo que tengo es un cuadrado menos un punto. ¿Lo ves? Y ese es exactamente el razonamiento para R3 menos un punto, salvo homeomorfismo. Perfecto. ¿De acuerdo, chicos? Pensad, digamos, cómo de gruesa, cómo de débil en cierto sentido es la relación, o sea, al revés, cómo de fuerte es la relación de igualdad que nos dan las relaciones de equivalencia, que espacios tan diferentes desde otros puntos de vista matemáticos como R3 menos una recta y una circunferencia nos los hace iguales desde el punto de vista homotópico. Estamos estudiando una característica muy concreta. ¿Lo veis? R3 es un espacio desde el punto de vista analítico, por ejemplo, es complicadísimo. Sin embargo, la circunferencia, de hecho, incluso es un grupo. Entonces, la relación de homotopía iguala muchas cosas porque solamente nos fijamos en una característica completa, la de que pueda empujarse uno sobre otro. Una característica muy geométrica, muy de espacios, no algebraica. Aunque luego pueda algebraizarse. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Ok. El siguiente. La banda de Moebius. Daos cuenta de que... perdón. De que este no hubiera resuelto el ejercicio porque este no es compacto. R2 menos un punto no es compacto. Y se piden retractos de deformación compactos. ¿De acuerdo? R2, ¿no? Con R3. ¿Cuál? R3 menos la... ¿Me lo he saltado o qué? Ah, que viene detrás. Vale, pues hacemos ese ahora, sí. Sí, este es... Vamos a hacer primero el de la banda de Moebius, que es un poco más sencillo. ¿Vale? Y luego hacemos el otro. La banda de Moebius. Vale. Estaba pensando que la banda de Moebius es compacta. Por tanto, es un retracto de formación de sí mismos. Entonces, si alguien contestase la banda de Moebius, sería correcto. Cosa que no pasa en los demás. Vale, pero hay un retracto de deformación de la banda de Moebius que es bastante curioso, que es este. Si yo pinto esto, ¿esto qué figura es?
¿Qué representa este segmento? Tomando en cuenta las identificaciones, ¿qué representa? Tomando en cuenta las identificaciones, ¿qué representa ese segmento? Sí, pero ¿qué representa el propio segmento? Eso es. Es una circunferencia. ¿De acuerdo? A la vez los dos, ¡clac!, con el pulsador. Es una circunferencia porque este punto está identificado con este. ¿Vale? Y ahora la idea es que puedo retraer la banda de Moebius sobre esta circunferencia. ¿Cómo? El retrato es muy sencillo, no es nada extraño. Empujando, aplastando. ¿De acuerdo? Además, esta sí que se puede parametrizar fácilmente. Si tengo aquí 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 1, pues esto sería sencillamente a xy. El retracto de deformación sería de xy a 1 medio y. Ese sería el retracto de deformación en este caso, que es cada punto lo puedo empujar de modo continuo sobre el punto correspondiente del término medio. ¿Vale? Si veis la banda de Moebius como superficie dentro de R3, esa circunferencia es la que va por el centro de la banda. Es la que te puedes andar la banda completa y vuelves al mismo sitio. Pues estaríamos empujando los bordes. Y ahora, la banda de Moebius. Pero si le quito un punto, ¿sobre qué puedo retraer eso? Ahora ya no va a ser una circunferencia porque, o sea, no me vale el de arriba porque he hecho un agujero en la posibilidad. ¿Vale? ¿Sobre qué retraerá ahora la banda de Moebius? ¿Sobre qué puede retraer? Puede retraer sobre muchas cosas. Va a empezar sobre ella misma. Menos un punto. Siempre. Y quedando ya en la cabeza con, la idea es, cuando tengo que retraer algo al cual le faltan puntos, la primera idea es, me meto dentro del punto y empujo. Esa tiene que ser siempre la primera idea. Cuando hay más de un punto que quitamos, pues puede haber problemas como con las circunferencias de antes y es un poco más complicado, un poco más avanzado. Pero si hay un solo agujero, normalmente siempre es, métete en el agujero y empuja. Si me meto en el agujero ese y empujo, ¿qué me pasa? ¿Qué saco? Mirad cómo son las identificaciones de los puntos. Esto es P y está identificado con este. Esto es Q y está identificado con este. ¿Vale? Y este punto y este no son el mismo. Si yo estoy aquí, estoy empujando hacia afuera. ¿Cuántas aristas hay en ese caso? Hay 3. Tendría. La manera más, cuando tengáis que hacer este tipo de cosas y vais a tener que hacerlas en el futuro, porque para calcular grupos fundamentales es fundamental, nunca mejor dicho, valga la redundancia, es muy interesante escribir primero los puntos y luego dibujar las aristas que hay entre los puntos. O sea, primero los vértices, quiero decir, los vértices del dibujo fuera y luego las aristas. Aquí tendríamos P y Q. Y esto me está diciendo, si a esto lo llamo B y a esto lo llamo C, porque ahí no hay identificaciones, tengo de P a Q, me van A, B y C. 1, 2 y 3. ¿Lo veis? Esto retracta con deformación sobre esto. A, B y C. ¿Lo veis? ¿Se entiende o no? ¿Está claro? ¿Y en casa? Lo que Álvaro dice 2 circunferencias. Correcto, ahora lo vemos. Una solo no. Alba, vamos a acabarlo. No hemos terminado todavía. O sea, esto sería correcto como resultado de lo que nos están preguntando.
porque es un retracto de deformación compacto de la banda de Möbius. Pero ya que estamos aquí, podemos ir un poco más adelante y nadie nos impide retraer el punto P y el Q a través de esto e identificarlos. ¿Lo veis? Con eso desaparece la arista del medio o la que queráis de las tres, eso da lo mismo. Y esto retracta sobre dos circunferencias. Por ejemplo, A y B. Pero podrían ser cualesquiera, las que queráis. ¿Lo veis? Se hace el retracto en dos pasos. Pasamos de aquí a esta figura. Y ahora tenemos permitido contraer, empujar desde aquí hasta identificar el punto P y el punto Q, salvo homotopía. Y entonces desaparece una de las aristas y nos quedan dos circunferencias pegadas por un punto. ¿De acuerdo? ¿Lo ves, Alba? Al final no puedes cargártelas todas. Te puedes cargar una, pero es una de tres, que son dos. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a dejarlo aquí, porque me tengo que ir a clase a las 5:30 al CRAI, que el que queda pendiente del S1 o HS1 lo hacemos el próximo día. Que además, prefiero hacerlo, como es un poquito más complicado, prefiero hacerlo al principio que estemos un poquito más frescos.